A ver, entonces, primero un poco de la nomenclatura, en especial del benceno. Bueno, el benceno se aisló originalmente del gas que se utilizaba en el alumbrado en Inglaterra, más o menos ahí por los años 1825, por ahí. Y se obtuvo ya por síntesis a partir del ácido benzoico más óxido de calcio. Entonces ahí se pudo obtener este compuesto, ¿no? Originalmente no se conocía del benceno, más bien se conocían otros compuestos que ya tenían o incluían el anillo aromático, pero no como tal el benceno. Entonces se obtuvo ya por síntesis, como menciono, igual por eso, en los años 1800, a partir de el ácido benzoico más el óxido de calcio. Y como partía, o mejor dicho, como se obtenía a partir del ácido benzoico, se le dio el nombre de bencina. Y luego se cambió a benceno, ¿no? Bencina me parece que es un término alemán, porque se hizo la síntesis, no recuerdo quién, pero es en Alemania. Entonces, como menciono, es un nombre más bien derivado de otro que ya se tenía previamente, que es el ácido benzoico. Los nombres de los compuestos aromáticos tienen relación a justamente esas estructuras que ya se conocían, que por ejemplo se utilizaban en la extracción de otros compuestos, o salían, muchos de esos se obtenían directamente de las plantas. Por ejemplo, el tolueno es o proviene de lo que se llama el bálsamo de Tolú, que es un extracto de una planta que se utilizaba justamente para algunos preparados en laboratorio. Entonces, como se obtenía de esta planta del tolú, entonces el nombre del cual se deriva es tolueno, obviamente. ¿Cuál otro conocido? Es el sileno también, no recuerdo bien, pero la idea es que los nombres que tienen muchos de los compuestos aromáticos son nombres propios que provienen a veces de la planta de la cual se extraían, o un nombre clásico, digamos así, que se le puso por un proceso de síntesis, ¿no? Como en el caso del benceno, que provenía del ácido benzoico. Entonces, en el tema de la nomenclatura vamos a tener muchos nombres que son propios en los compuestos y son más utilizados que los mismos nombres UPAC. Los nombres UPAC son bastante sencillos, como por ejemplo, supongamos tengo así, este de aquí sería bromobenceno. Solamente estoy señalando lo que tenga unido al anillo de benceno. Este de aquí, nitrobenceno. Ejemplo, esto, terbutilbenceno. Y tenemos unos importantes que son, sobre todo que se utilizan en la industria de las pinturas, los silenos, que vienen en mezcla.
y de los cuales también se puede establecer un tipo de nomenclatura respecto a la posición de las cadenas de carbono, de los alquilos que están ahí, de los metilos. Entonces, todos estos son silenos, pero por la posición tenemos de aquí es orto, sileno, meta, sileno, para sileno, que se puede abreviar con la O, con la L, con la P, o que como una nomenclatura completamente IUPAC sería posiciones numéricas, ¿no es cierto? Sería 1, 2, dimetil benceno, 1, 3, dimetil benceno, o 1, 4, dimetil benceno. Entonces, esta nomenclatura que es completamente IUPAC con números no es muy utilizada. En realidad es más difundido como en la parte química, como en la parte comercial, industrial. El tema orto, meta y para las posiciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Ese es un nombre clásico, mucho más extendido por el tiempo de uso, digamos así, de ese tipo de nomenclatura. Entonces, que es ampliamente aceptado por la IUPAC y que reemplaza a las posiciones numéricas, que son, como menciono, las reglas enteramente IUPAC. Con eso yo puedo también utilizar en estructuras, por ejemplo, que tengan sustituyentes en esas posiciones, como en este caso meta, puedo llamarlo meta diclorobenceno, y puedo ponerle 1,3 diclorobenceno, o meta, perdón, aquí, meta con palabras, meta diclorobenceno. Entonces todas estas de aquí son válidas, todas son entendibles y también aceptadas por la IUPAC. O sea, por ejemplo, algo así. Tenemos aquí meta nitro tolueno. Entonces, esta estructura, bueno, obviamente se va a llamar tolueno y es el nombre base. Y vamos a ver justamente ahorita unos ejemplos en los cuales se va a tomar una estructura como nombre base y lo que quede fuera de esa estructura base serán ramificaciones. Entonces se va a nombrar como tolueno, como sileno, como benzaldehído, ácido benzoico. Me explico a continuación. Por ejemplo, hay estructuras que tienen su nombre propio y va a ser como un nombre base para poder señalar o nombrar otros compuestos que tengan ramificaciones sobre ese nombre base. Por ejemplo, este de aquí sería benzaldehído, que es el nombre base. El nombre IUPAC, benceno carbaldehído. Entonces, benceno carbaldehído, esto de aquí, raro encontrar este nombre. En cambio, benzaldehído es el nombre común en todos los ámbitos, como digo, químico, industrial, comercial. Se puede determinar el nombre a través de esa nomenclatura clásica. Otro nombre básico, por ejemplo, es el fenol, ¿sí? Que en este caso sería bencenol. Entonces, el nombre IUPAC, bencenol. Es raro escuchar el nombre bencenol, sino más bien fenol, que es el nombre más
extendido. Bueno, el otro que ya mencionamos, el ácido benzoico. Este nombre IUPAC es ácido benzencarboxílico. Ácido benzencarboxílico. Otro importante en la síntesis es desde el estireno, en los polímeros, ¿no? El nombre IUPAC sería más bien vinil benceno. Este aquí, acetofenona, que sería más bien fenil metilcetona. Fenil metilcetona. Otro, el anisol, que puede ser fenil metil éter, llevándolo como un éter, o puede ser metoxibenceno, más como un nombre IUPAC. Otro clásico bien extendido, la anilina, que sería benzenamina. Entonces ahí tenemos, como menciono, nombres que son clásicos bien extendidos y que van a utilizarse como un nombre base. O sea, por ejemplo, si yo tengo una ramificación acá, por ejemplo, un cloro, entonces sería 1, 2, 3. Por ejemplo, si tengo aquí el cloro, sería 3-cloro-benzaldehído, o puede ser meta-cloro-benzaldehído, utilizando la nomenclatura clásica de posición ortometapara, y así todos los otros compuestos. O sea, esas estructuras van a servir como nombre base, ¿sí? Y lo que quede ahí como ramificaciones fuera de esa estructura, nombrarán igual, obviamente, como ramificaciones, manteniendo ese nombre final como la estructura fundamental. Por ejemplo, entonces aquí, ¿cuál es la estructura base? Sería esto, que es de los que ya tenemos aquí. Sí, entonces estamos hablando de este, del anisol. Entonces el resto serán ramificaciones de esa estructura base. Desde ahí obviamente será la numeración desde donde se empieza a numerar. Y el nombre aquí sería 4-etil, manteniendo el orden alfabético, 2-fluor-anisol. Es la estructura base. Entonces 4-etil, 2-fluor-anisol. Este de aquí, bien conocido, 2,4,6 trinitro tolueno, que es el TNT, es un explosivo, trinitrotolueno. Entonces la estructura base en este caso es esto, ¿no? El tolueno, que va a dar el nombre, y el resto son ramificaciones de esa estructura base. Por ejemplo, la estructura base va a ser esto, ¿no? Que sería la anilina, y estas son ramificaciones aquí.
Entonces, aquí tendremos también, si considero este como tolueno, ¿no? Como estructura base. Pero de los dos, si ustedes se fijan aquí, hay dos estructuras base, ¿no? Esta es la una, que es la anilina, y también tengo esta estructura que sería el tolueno. Entonces, ¿cuál de las dos va a primar ahí? Bueno, obviamente, donde está el grupo funcional es el que tiene el grupo amino. Entonces, este será más bien anilina antes que tolueno. Aquí sería, utilizando las posiciones 3 etil, 2 metil, anilina. Sí, entonces, ahí prima, como mencionó, la estructura base del que tiene un grupo funcional. Este solamente es un hidrocarburo, ¿no? Entonces, 3 etil, 2 metil, anilina. Puede haber casos en los que no existe una estructura base, ¿no? Como hemos dicho, y tenemos varios sustituyentes. Por ejemplo, no sé si tengo algo así. Aquí no hay una estructura base más que el benceno. No hay ni fenol, ni anilina, ni ácido benzoico, ninguno de esos que señalamos. Entonces, la estructura base es del benceno y el resto se va a nombrar como ramificaciones, asignándoles los números más bajos, obviamente. Entonces sería 1 cloro, 2, 4, dinitro, benceno. Entonces ahí solamente ponemos la numeración, asignando los números más bajos y nombrando en orden alfabético, como sabemos. La estructura principal es del benceno. Cuando se encuentran como ramificaciones en otras estructuras, como este de aquí, es del fenil, y este es bencil, ¿no? Para que ustedes también lo tengan en cuenta. Entonces, algo importante aquí sería aprenderse estos nombres. Si alguno de ellos no es familiar, deberían aprenderse esos nombres porque son nombres propios que tiene la estructura. Y como menciono, son más utilizados que los que están acá, en realidad. Un poco sobre las propiedades físicas. Como saben, son compuestos constituidos de carbono y hidrógeno, o sea, son hidrocarburos, por lo cual puntos de ebullición van a ser bajos, puntos de fusión también son bajos. No hay diferencia mayor con los alcanos o alquenos de similar peso molecular. La densidad es menor a 1, son más ligeros que el agua, son compuestos vapolares. ¿Sí? Hablando de estructuras únicamente como el benceno, ¿no? Pueden estar unidos varios, ¿cómo se llama? Varios anillos, ¿no? Y se me olvide también aquí. Por ejemplo, otro importante, este de aquí es el naftaleno. Este es antraceno, que también son de las estructuras que más van a encontrar en compuestos orgánicos aromáticos. Este es fenantreno, ¿no? En el caso de que tenga sustituyentes, aquí la numeración es de esta manera. Entonces voy a omitir como en el caso de los biciclos, ¿no? Si ustedes saben la nomenclatura de los biciclos, ahí se empieza numerando por el puente, que es el que une a los dos ciclos. Pero en este tipo de estructuras aromáticas, por el tema de la resonancia y la posición de los dobles enlaces que está dentro de toda la estructura, no se considera la numeración del puente. Entonces, desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siguiendo un sentido horario. En el caso del
antraceno es igual por aquí, partiendo desde de la derecha, siguiendo un sentido horario. 1, 2, 3, 4. Vamos acá. 5, 6, 7, 8. Y aquí serían los que están a la mitad, 9 y 10. Entonces es como que damos la vuelta por la estructura como del naftaleno y al final señalamos los de aquí de la mitad. Es algo parecido, ubíquese un poco con el tema de los biciclos, por ejemplo. Aquí es biciclo. Empezamos por el más grande, ¿no? ¿Cierto? Partiendo desde el puente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al final, número el que está a la mitad de los dos ciclos, el que están formando el puente. Lo mismo es aquí. Voy numerando por el un lado, por el que está a la derecha, me voy al que está a la izquierda y al final numero los que están aquí como algo parecido a lo que sucede acá en los biciclos, como el que estaría como puente entre los dos. Por eso la numeración no es 1, 2, 3, 4, 5, sino es de aquí, paso al otro lado y número el puente. En el biciclo, deben recordarse, bueno, si no se recuerdan, aquí empiezo por el más grande, señalando cuántos átomos forman el biciclo. El anillo más grande, perdón, entonces serían 1, 2, 3, sin considerar los que están en el puente, entonces serían 3. ¿Cuántos están acá? 2. ¿Y cuántos hay entre los que están formando el puente? ¿Cuántos hay entre estos dos que están uniendo a los dos ciclos? Aquí tendríamos uno más. Entonces es 2, 3, 1. Y la totalidad sería octano. ¿Cierto? Aquí está constituido de 8. ¿Sí conocen la nomenclatura de los biciclos? Me imagino que sí. A ver. Nosotros, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, así, este aquí sería biciclo. ¿Cuántos tiene el más grande? 1, 2, 3, sin contar los que están en el puente. Entonces son aquí 3. ¿Cuántos tiene el más pequeño? 2. ¿Y cuántos hay entre el puente? Estos aquí están constituyendo el puente. Ahí no hay ninguno. Entonces ese sería biciclo 3,2,0 etano. Un poco, no sé si es que lo vieron o que se recuerden la nomenclatura aquí de biciclos. Lo mismo sucede aquí en la antraceno. Voy a empezar por el lado, bueno, aquí en este caso en los biciclos voy por el anillo más grande, esté a la derecha o a la izquierda. Pero en el aromático voy a ir por el lado derecho siguiendo el sentido horario. Y este que está en la mitad se considera como algo como aquí, como lo que estamos viendo aquí en el biciclo, como un puente. Entonces por eso se enumera el último, ¿no? Supongamos aquí para un ejemplo, supongamos está así. Entonces ahí sería, ¿cuántos hay entre el puente? Pues habría 2, ¿no? Sería 7, 8 y 9. Sí, entonces se fijan, la numeración va por los dos ciclos y al final por los que se encuentran en el puente. Y más o menos es lo que ocurre acá en este caso. Aquí no sería octano porque ya subieron a 9. Sería nonano. Sí, entonces esa es un poco la explicación. Ese es el convenio, digamos así, de numeración. Esto se le considera como un puente entre los dos. En el caso del fenantreno, la numeración iría por acá. 1, 2, 3, 4. Pasaríamos acá, porque este de aquí va a ser como el puente, el que está uniendo a los dos, los que están en el extremo. 5, 6, 7, 8. Y ahí me quedarían estos 9 y 10. ¿Sí? Los que están, como menciono aquí, formando el puente entre los dos. Es algo parecido a esto de acá. ¿Sí? Entonces, esa es la numeración en el caso de que tengan varios
ciclos aromáticos o que esté una estructura con varios anillos aromáticos, que es los más conocidos, el naftaleno, perdón, el antraceno y el fenantreno. Entonces tengan en cuenta la numeración. En el caso de que tuviera ramificaciones, debe considerarse esa numeración que estoy ahorita señalando, ¿no? La posición, por ejemplo, si aquí tuviera un metil, sería 8-metil antraceno, que va a seguir esa numeración. Y así en cualquier caso, ¿ya? Vamos a ver las reacciones que experimentan los alquenos, perdón, los compuestos aromáticos que no son iguales a los alquenos, como habíamos señalado en la aromaticidad. Tenemos diferente reactividad, no siguen las mismas reacciones que los alquenos. Entonces, reacciones fundamentalmente son la sustitución electrofílica aromática. ¿Sí? Entonces, es una sustitución de un hidrógeno del anillo, ¿sí?, por parte de un electrófilo. Entonces, vamos a poner electrófilos que se añaden ahí. Esas son las principales reacciones de modificación cuando quiero incorporar algo al anillo de benceno. Y otras reacciones son las de reducción, las importantes. Entonces, son las que modifican un poco la estructura del anillo. Entonces, como les decía, por temas de síntesis, un poco para avanzar en el tema de la síntesis y ejercitar el tema de la síntesis, vamos a ir por estos de aquí y después vemos la sustitución electrofílica, que en realidad es bastante sencilla. Entonces, la principal reducción es la principal reacción de reducción es la reducción de Birch. Esa es la principal reacción de reducción. Entonces, vamos a poner sodio más amoníaco en presencia de alcohol. Si ustedes vieron las reacciones de los alquinos, ahí también hay una reacción de reducción que se le considera más bien ahí como reacción de hidrogenación. Y ya les había mencionado que el proceso opuesto a la oxidación, entendiendo la oxidación como la combinación con el oxígeno, es la reducción. Por ejemplo, yo aquí tengo cualquier compuesto orgánico. Al combinarse con el oxígeno, obviamente ahí tenemos lo que es una oxidación. Un alcohol se va a oxidar, se cambia a un carbonilo que puede ser un aldehído o una acetona. Si el aldehído también se combina con el oxígeno, o sea, se oxida, se hace un ácido carboxílico, se está combinando con el oxígeno. El proceso opuesto, en cambio, es hidrogenarse, es añadir aniones de hidrógeno al compuesto. Entonces, eso es la reducción. Y les decía que esto de aquí, este reactivo ya debe serles un poco familiar porque eso se ve en los alquinos. Ahí hay la reducción del triple enlace para formar un alqueno trans. No sé si recuerdan, con el Lidnar se obtiene un alqueno cis y con el sodio en amoníaco se obtiene un alqueno trans, reducciones de los alquinos me refiero. Entonces, un poco les hago mención a eso porque este proceso, el mecanismo de hidrogenación, lo que vamos a ir haciendo aquí es similar a lo que ocurre en los alquinos. Igual voy a hacer el mecanismo, pero si ustedes ya vieron eso de ahí, se van a acordar fácilmente de lo que ocurre o cómo es el mecanismo en el cual se hidrogena una estructura con sodio y amoníaco. Entonces, el sodio es un elemento bastante electropositivo, o sea, va a entregar fácilmente su electrón. Entonces va a entregar el electrón
al anillo aromático, al benceno. Y vamos a tener esto, ¿no? Como va a ingresar aquí un electrón, este carbono de aquí tendría 3 electrones, ¿no es cierto? Por lo cual se va a recorrer esto, va a saltar acá. Y este va a saltar acá, como un par libre. Entonces tendríamos este anión radical. Se va a formar este anión radical. Más el sodio, ¿no? Que está cargado positivamente por lo que entregó el electrón. Y aquí, bueno, hagámoslo aquí mismo. A ver, acá mismo. Voy a tener espacio. Y aquí va a reaccionar con el amoníaco. Tenemos dos compuestos aquí que van a reaccionar como una reacción ácido-base. El amoníaco, como ustedes saben, es básico, ¿no? Pero comparado con esta estructura, con este anión radical del benceno, este de aquí es mucho más básico que este. ¿Sí? Por ejemplo, si consideramos la definición de Lewis de base es una especie que entrega electrones. Este de aquí tendría muchos más electrones para entregar que este de acá. Entonces, por ese lado se puede notar que este de aquí es mucho más básico que este. Si es así, entonces este lo que va a hacer es va a liberar un protón, o sea, se va a comportar como un ácido, librando un protón. Y el protón tiene que añadirse al anión radical, donde tengo yo un par de electrones disponibles para que se una esto por aquí. Entonces, esto vendría acá. Esta es la estructura que me va a quedar de esta forma, ¿no? ¿Con qué color? Esto. Sí, no se olviden que aquí ya están, a ver, bueno, completar los hidrógenos, ¿no? Entonces tengo esto, ¿no? Entonces esta posición se ha hidrogenado. Ya está saturado el carbono del anillo en esta posición. Y ya está como un carbono Sp3. Este mismo mecanismo que acabamos de ver vuelve a ocurrir. Entonces vuelve la reacción con el sodio. El sodio, como es nuevamente, como mencioné, un átomo bastante electropositivo, va a entregar su electrón a esta estructura. Va a tomar el electrón y va a quedar formado un carbanión. Pongamos los hidrógenos. Esta estructura otra vez reacciona con el amoníaco. De igual forma que acá, comparando los dos, este sigue siendo más básico que este, por lo cual el amoníaco libera un protón. Entonces, ¿dónde se va a añadir? Donde tengo el par de electrones libres. Aquí. Entonces se está añadiendo en esta posición. Y se ha completado el proceso de reducción. Algo importante, bueno, como subproductos, aquí tenemos sodio y también me está quedando por ahí
esto, ¿no? El amiduro del amoníaco, cuando libera el protón, me va quedando esto, un amiduro. Esta es una reacción también que me permite obtener el amiduro de sodio. Si ustedes recuerdan, el amiduro de sodio se utiliza igual, vuelvo a hacer alusión a los alquinos, para formar acetiluros. Esta es una base sumamente fuerte. Sí, una base sumamente fuerte, obviamente porque parte de un ácido sumamente débil. Aquí al final es una reacción básicamente ácido-base, ¿no? Entre este y este, o esto de aquí, es una reacción ácido-base. Si este de aquí de por sí es básico, ¿no es cierto? Este de aquí es mucho más básico. Sería este un ácido, como está liberando un protón, sería un ácido muy, 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 muy débil. Entonces, su base conjugada es muy fuerte, por eso el amiduro del sodio es una base extremadamente fuerte, más fuerte que los alcohóxidos, más que los hidróxidos alcalinos, es mucho, mucho más fuerte que ese tipo de compuestos como base. Entonces, la base conjugada aquí es fuerte porque partimos de un ácido sumamente débil. Eso como dato adicional. Bueno, entonces, en definitiva, esta sería la reducción del compuesto aromático. Entonces tenemos la formación de este ciclo hexadieno, sería la formación del 1,4 ciclo hexadieno. Y siempre se va a formar este ciclo hexadieno cuando haga esta reducción. Inclusive cuando tenga sustituyentes. Supongamos tengo esto. Esta reducción me daría como resultado esto de aquí. Ya voy a explicar por qué la posición está así. Supongamos tengo algo así. La reducción en este caso va a ser así. Noten la posición de los dobles enlaces. La reducción, como les dije, siempre va a ser, se va a dar en el anillo aromático. Sí, se va a hidrogenar el anillo aromático. Esa es la reducción de Birch. Se reduce exclusivamente el anillo aromático y se produce el ciclo hexadieno, el 1,4 ciclo hexadieno. Un poco la posición de cómo me quedan los dobles enlaces. Cuando tengo un sustituyente, la posición en la que quedan va a depender de qué tipo de sustituyente está presente en el anillo. Sí, va a depender de la presencia de este sustituyente. Y aquí tenemos dos tipos de sustituyentes. Y eso también nos va a ayudar a entender más adelante en la sustitución electrofílica aromática hacia dónde se dirige un sustituyente en el anillo, dependiendo del grupo que esté aquí, como grupo funcional. Hay algunos que van a aportar densidad electrónica, o sea, van a aportar electrones, van a aportar densidad electrónica. Entonces, esos grupos son dadores de electrones. Y en cambio va a haber otros grupos funcionales, en cambio, que quitan densidad electrónica. Y esos son aceptores, en cambio. Van a quitar densidad. Como son dadores de electrones, ¿sí? Aumentan la densidad electrónica en el anillo y otros quitan electrones, disminuyen la densidad electrónica en el anillo. Y por eso la posición del doble enlace en la reducción va a ser diferente, porque van a estar mejor estabilizados por las formas resonantes en esta posición, los grupos dadores de electrones, y los que son aceptores, los que quitan densidad electrónica, en cambio en esta posición.
Y eso es lo que voy a hacer ahorita a continuación para que ustedes puedan ver qué es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, consideremos un ácido benzoico. Este de aquí es un grupo aceptor de electrones, o sea, quita densidad electrónica. ¿Por qué quita densidad electrónica? Pues porque tiene resonancia y hace que los pares de electrones suban más bien hacia la estructura. Entonces voy a tener esto. ¿Sí? Entonces, si ustedes se recuerdan o hicieron ejercicios de este tipo en compuestos, cuando vieron el tema de resonancia, me refiero, cuando hicieron las estructuras de este tipo, había algunos que, como menciono, bajaban los electrones, aportaban densidad acá, y otros grupos, en cambio, que hacían que suban. En este caso, estos grupos hacen que suban los electrones, porque sube un par de electrones del oxígeno, este se carga positivamente, y aquí también va a hacer que suba a su vez esto hacia acá. Entonces está quitando o restando densidad electrónica. Esto va a tener que subir. Sí, entonces tendríamos esto, ¿no? Y obviamente iba a seguir moviéndose esto acá. Entonces estoy quitando densidad electrónica. Si se fijan, tengo una carga positiva. O sea, hay deficiencia de electrones. En otros compuestos, como el fenol, en este caso, por ejemplo, bajan los electrones, atraídos por el sistema de dobles enlaces conjugados. Y ahí tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Como baja el par de electrones, a su vez esto se mueve. Baja un par, aquí se va a formar el doble enlace, perdón, aquí estoy poniendo mala flecha. Baja un par y este doble enlace sube acá, ¿no? Este carbono. Y vuelve a bajar y este se va a mover y se va a ir, como digo, moviendo aquí una carga negativa. Entonces, este grupo aporta densidad electrónica acá. Sí, tengo exceso de electrones, aquí tengo un par libre que se está moviendo acá. Este tipo de compuestos. En cambio, estos de aquí quitan densidad electrónica por la resonancia del grupo carbonilo. Aquí no sube, tengo un oxígeno con carga negativa, un carbono con carga positiva. Entonces atrae electrones del anillo, le quita densidad electrónica a esto. Entonces aquí se va a mover una carga positiva. En cambio, en este caso se mueve una carga negativa. Entonces, como les decía, tengo dos grupos diferentes. Y de eso también depende la reducción. Voy a hacer ahora sí la reducción. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, sodio, ¿no es cierto? Que es sodio y amoníaco ¿cómo se llama? En alcohol. Entonces, vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos acá. Sí, vamos a hacer este mecanismo. Mismo, va a ingresar un electrón de sodio, se va a formar un anión radical, ¿sí? Un anión radical, y de ahí el amoníaco va a entregar un protón. Y vamos a ir hidrogenando, lo mismo, pero considerando que aquí hay un grupo funcional, entonces debería estar así, ¿no es cierto? Se movió, entra aquí un electrón, aquí como no puede tener tres, esto se mueve para acá, y este salta acá. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo que hicimos hace un rato. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, la posición en la que quedaría
el electrón y me puede dar como resultado también que existe resonancia. Puede moverse saltar uno acá, quedarme uno aquí, saltar uno acá, quedarme uno aquí, saltar uno acá, quedarme uno aquí. Entonces, la posición siempre, en este caso, estaría un electrón libre o los dos libres en esta posición. Y eso le confiere estabilidad a la estructura, porque cuando sube el par de electrones, como mencionaba acá, cuando tenga esta forma resonante, el carbono que está con carga positiva va a tener electrones libres aquí, estos electrones libres aportando densidad electrónica para estabilizar ese carbocatión que se forma por el movimiento del par de electrones hacia arriba. Y entonces este de aquí aporta electrones a esto que tiene una deficiencia de electrones por la subida de dos pares al oxígeno. Entonces los electrones que están libres aquí al moverse en la estructura siempre quedan en esta posición. Entonces aquí tengo electrones que aportan a la estabilidad de este carbocatión. Entonces están estabilizando este carbocatión, ¿sí? Con la posición de estos dobles enlaces. ¿Qué ocurriría, en cambio, si yo tengo... ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si yo tengo esto de aquí? Y vamos a considerar que la reducción ocurre en la misma posición. O sea, el sodio entrega su electrón y tenemos que se forma esto. ¿No es cierto? Al entregar el sodio su electrón, ingresa aquí, este par de electrones va a saltar acá y este par se mueve acá. Tenemos otra vez nuestro anión radical. ¿Qué sucede si es que se da en esa posición el ingreso del electrón del sodio? Lo que tendría es aquí una repulsión e inestabilidad del compuesto porque tengo demasiados electrones libres en átomos adyacentes. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa el electrón del sodio, no se va a ubicar en esa posición, porque esa posición va a ser inestable. Le va a conferir repulsión aquí a la molécula por el oxígeno y el carbono que tienen electrones libres. Entonces va a haber una repulsión que le confiere inestabilidad, o sea, le va a incrementar la energía potencial. Entonces esta estructura de aquí y sus formas resonantes son poco estables. No es la posición ideal en la que debería ingresar el electrón del sodio, porque ahí, como mencionaba, va a haber repulsión. Entonces, cuando yo tengo la reducción con un grupo que es dador de electrones, que incrementa la densidad electrónica en el anillo, como en este caso el fenol, el sodio al iniciar la reducción, entregando su electrón, la posición en la que va a quedar el electrón es esta. Acá. Porque en ese caso se va a reducir la repulsión de los electrones libres con respecto al grupo dador de electrones. ¿Sí? No sé si está claro con eso de ahí. Entonces, cuando yo tengo un grupo que es aceptor, uno que quita densidad electrónica del anillo, esta posición de aquí, cuando ingresa el electrón del sodio, obviamente ayuda a soportar la deficiencia de carga del carbono que perdió los electrones por resonancia, arriba en el grupo aceptor de electrones. Entonces, esa posición se ve favorecida porque aporta estabilidad a la estructura y todas sus formas resonantes. En cambio, cuando yo tengo un grupo que es dador de electrones, que aumenta la densidad electrónica en el anillo, esa posición no es la más ideal o la más favorable porque voy a tener repulsión por el exceso de electrones en carbonos adyacentes.
Entonces, cuando ingresa el electrón del sodio, se va a ubicar en la posición adyacente, reduciendo la tensión aquí con el grupo dador de electrones. Entonces, no sé si está claro ahí la diferencia entre los dos. Grupos dadores, perdón, grupos aceptores, más bien dicho, serían los ácidos carboxílicos, las cetonas, básicamente los que tienen carbonilo. Estos como grupos aceptores que disminuyen la densidad electrónica. Grupos, en cambio, dadores, el amoníaco, el fenol o el alcohol, OH, las aminas, los alcoxídos, aquí también tengo, a ver, aquí tendremos una ambigüedad. Ya termino aquí de explicar alguno más. Las cadenas de carbono alquílicas. Esas también son dadores por efecto inductivo. No tienen electrones libres, cadenas de carbono alquílicas. O sea, por ejemplo, esto de aquí. Yo hago la reducción de esto de aquí. Como vimos en el ejemplo, debería darme el doble enlace en esa posición. Porque yo tengo electrones por efecto inductivo en las cadenas de carbono. No tengo electrones libres como tal, pero tengo por efecto inductivo electrones en los enlaces de los carbonos de hidrógeno, carbono-carbono, que por efecto inductivo, de aquí, esta posición va a ser más estable que esta de acá, que la de acá arriba, que esta reducción. Básicamente, un grupo con un grupo aceptor, la posición de doble enlace es así. En el caso de una cadena de carbonos, no va a quedar en esta posición, sino más bien en esta posición. Porque hay electrones que están en los enlaces adyacentes, digamos así, en los carbonos, carbono, hidrógeno, hidrógeno, los que estén en las cadenas alquílicas, que por efecto inductivo se van a mover hacia acá. Entonces, no son tan dadores de electrones, pero la posición más estable va a ser esta. Y estos son grupos dadores. Y ponía aquí un ejemplo, estaba poniendo aquí un ejemplo que es el cloro. En general, más bien dicho, los halógenos. Los halógenos aquí tienen una particularidad. Los halógenos tienen electrones libres, ¿no es cierto? Tienen electrones libres, pero son bastante electronegativos, por lo cual estos quitan densidad electrónica. Sí, quitan densidad electrónica, pero son a su vez dadores de electrones. Entonces, en ese caso, estos de aquí funcionan como los dadores de electrones en el caso de la reducción. O sea, el producto de la reducción sería este, ¿no? En esa posición, más no en la de arriba. Pero, como digo, no aportan electrones al anillo. Por eso digo, aquí es una ambigüedad. Estos de aquí, los halógenos, quitan densidad electrónica. Pero por los electrones libres que están ahí presentes, obviamente la posición más estable en la reducción sería esta, para evitar la repulsión de los electrones libres del halógeno con los del anión radical que se han formado. Entonces tengan en cuenta eso. Y más adelante, sobre todo para las sustituciones electrofílicas, los halógenos son, en este caso, como dadores de electrones, ¿sí?, para la reducción, pero ya en el tema de la densidad electrónica en el anillo, quitan densidad electrónica, o sea, se comportan como aceptores. Los halógenos quitan densidad electrónica.
por su electronegatividad van a quitar electrones, pero por sus electrones libres son como dadores. Entonces, esos son como una ambigüedad, digamos así, están con el comportamiento del un lado y del otro lado. En el tema de la reducción, la mejor estructura con estabilidad en la reducción sería esta de aquí. Entonces, si yo tengo un halógeno y se reduce, por la reducción de Birch, voy a tener esto de aquí como producto, ¿sí? Y si es que son aceptores de electrones, quitan densidad electrónica, esta sería la mejor posición. De hecho, sería esta la que se va a formar. Ese va a ser el hielo que se forma en la reducción. No sé si hay preguntas, vamos a quedar ahí para seguir revisando en la próxima semana otras reacciones que son de modificación de la estructura del anillo y de sus cadenas laterales también, que son básicamente la halogenación que puede darse en las cadenas de carbono y la oxidación, que tengo unas cadenas de carbono unidas al anillo, puedo oxidarles. Entonces básicamente son dos más que nos faltaría para ver cómo puedo modificar las cadenas de carbono que están ubicadas ya en la estructura del compuesto aromático, que es bastante sencillo. Y con eso sí entramos a ver las reacciones de sustitución electrofílica, cómo puedo incorporar al anillo aromático cadenas de carbono o grupos funcionales. Eso nada más, entonces por favor tengan en cuenta esta partecita que estamos invirtiendo por el tema, como les menciono, de síntesis, para poder ir avanzando en el tema de la síntesis. Nada más, nos vemos la próxima semana. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.